Bueno, buenas tardes. Hemos llegado a la época más caliente de la historia argentina. Tenemos un año con dos elecciones muy cercanas, Cámpora y Perón, y uno se da cuenta de que el pasado está otra vez muy cerca del presente. Fue un año muy complejo, muy dramático, no solo ni particularmente por las elecciones, los dramas pasaban por otros terrenos además del electoral. Invitamos para hablar de esto a dos muy buenos historiadores que además de eso han escrito y escriben libros de éxito, de esos que lograron trascender el público estrictamente académico. Son libros muy leídos, son historiadores que tienen este talento especial para, sin perder el rigor de su oficio, poder acercarse a públicos amplios. Es algo que todos les agradecemos. Una de ellas es María Sáenz Quesada. María es miembro de la Academia Nacional de la Historia y es directora de la revista Todo es Historia, que es toda una referencia en nuestra tradición historiográfica. Ha hecho muchas cosas, entre ellos ha sido funcionario público y como autora de libros se ha especializado en biografías. Creo que obtuvo un par de premios muy importantes como autora de biografías. Hay una particularmente relevante para el tema de hoy, que es la biografía de Isabel Perón. También escribió recientemente una de Roque Sáenz Peña y también otra sobre mujeres, que ha sido un tema en el cual ella ha sido pionera. Y Marcelo Larraqui es un muy destacado periodista de investigación, también varias veces premiado. Yo agrego que es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, lo cual para quienes hemos enseñado ahí es todo un orgullo ver graduados que se destacan no estrictamente siguiendo su vida dentro de la universidad, sino desarrollándose en otros campos. También, como María, es un excelente historiador que tiene ese talento para atrapar al público. Ha escrito varias biografías. A mí me impactaron particularmente la de Galimberti, que creo que fue uno de sus primeros libros, la de López Rega, y luego un libro más amplio sobre la violencia de los 70, todos muy pertinentes para el tema de hoy. Así que creo que hemos tenido como organizadores de este panel un verdadero éxito al convocarlos y a lograr que aceptaran ellos dos hablar de este tema tan complicado y tan caliente. Dejo ahora a Eduardo Lázari, que va a asumir la función de moderador. Buenas tardes. Es un gusto para mí que hoy me toque coordinar una mesa de la calidad de la que tenemos aquí. Vamos a explicar la metodología que solemos utilizar. Nuestro rol aquí es el de promover las disputas, que uno cuando está con gente sabia e inteligente es bastante difícil, sobre todo porque en el ámbito de la historia los hechos se imponen a las opiniones con claridad, y cuando dos historiadores de fuste se, entre comillas, se enfrentan, en general no hay grandes discusiones, pero la metodología va a ser 20 minutos la exposición de cada uno de ellos, y luego, en una suerte de promoción del debate, una suerte de contestación de cada uno respecto de lo que el otro ha comentado, que generalmente suele ilustrar y ampliar desde ese lugar el debate. Luego vamos a tener un espacio de preguntas. Las preguntas pueden entregárselas, les van a ir entregando unos papeles Ignacio y Lourdes. Luego esas preguntas van a venir a la mesa y vamos a tratar de resumirlas para ir dando respuesta a todos los interrogantes. Así que, para dar comienzo, vamos a proponer que María
María comience y quiero comentarles que además hay una mesa con varios libros de María Sáenz Quesada que están a la venta a un precio extraordinario, por supuesto dependiendo de la cotización del dólar. Cuanto antes lo compren, por lo menos van a saber de qué se trata. Bien, dejando de lado la forma irónica de tomarnos la realidad, vamos a los temas serios que nos competen. Bueno, me toca hoy participar de este curso que inicialmente fue en el Club del Progreso en algún momento y del cual tengo noticias por los artículos que escribe Luis Alberto en La Nación una vez por mes, pero no conocía las caras de los asistentes, de manera que mucho gusto de verlos, hay muchos amigos también. Y el tema de hoy, en el día de hoy, es casi dramático, ¿no es cierto? Elecciones decisivas, elecciones que llevaron a la Argentina a un camino que no era el esperado por quienes votaron en 2 oportunidades en 1973, porque las votaciones fueron el 11 de marzo, donde triunfó la fórmula Cámpora-Lima, Héctor J. Cámpora, Vicente Solano Lima, y fueron, no sé si recuerdo si fue el 13 de septiembre de ese mismo año, donde triunfó la fórmula Perón-Perón. Juan Perón, Isabel, María Estela Martínez, Isabel Perón. Y en todo ese año hubo grandes expectativas y yo diría también grandes malentendidos a todos los niveles. Es engorroso, ayer fotocopié las cifras de los resultados electorales de ambos comicios y realmente si uno los mira con cierta atención, encuentra que muchos años más tarde, no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde entonces, vos Luis Alberto que serás bueno en números, cuánto tiempo pasó, hay cifras que se mantienen bastante similares. Del 49% con algo más que obtuvo la fórmula Cámpora-Lima, al casi arañado 22% de la fórmula Balbín-Gamón y una tercera fórmula importante, una tercera fuerza que sería la encabezada por Francisco Manrique, que representaría lo más al antiperanismo clásico, más una fuerza de una izquierda ligera, aunque participaban gente del PC, que era la que encabezaba Oscar Allende. Y en el mes de septiembre las cifras son más contundentes, 62% para Perón y un poco más para la fórmula de Balbín y Fernando de la Rúa, que fue su joven acompañante en esa oportunidad. El tema de los resultados electorales y la facilidad con que el peronismo convoca enorme, casi la mitad del electorado, es un tema, creo, para pensar en estos días y en estos tiempos. El otro tema es que, sin embargo, las situaciones son muy diferentes, porque el 73 representa la salida de un largo proceso de proscripción del peronismo que se inicia con la revolución militar o el golpe militar de 1955 y que concluye cuando en el año 72 una nueva expresión de la opinión militar, que es el gobierno militar, la dictadura militar encabezada por Agustín Lanusse, uno de los protagonistas no del 55, pero sí del golpe frustrado de 1951, decide dar vuelta a la página, permitir elecciones libres y por voluntad propia o presionado por los sectores más antiperonistas del ejército, da un paso para evitar que Perón sea candidato y el peronismo acepta presentarse con una fórmula peronista, pero no encabezada por Perón, sino por su delegado. Y el lema que se ha repetido tanto en estos días es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Un primer anticipo de este proceso electoral lo tiene el primer regreso de Perón
a fines del 72, en ese primer regreso que es festejado en paz por y custodiado por los militares que están por irse. Es decir, en ese, como alguna vez se jactó Lanús, ese primer regreso de Perón fue pacífico y tuvo una mirada, un gesto hacia los partidos políticos y sobre todo a que había sido o había representado su principal opositor en los años de su primera y segunda presidencia, que era Ricardo Balbín. Es famoso y se repite siempre el encuentro de Perón, el diálogo, Balbín saltando una cerca para entrar a la casa de Gaspar Campos, y el entendimiento entre dos personas que habían sido enemigos políticos y que luego se calificaron de autoadversarios, y finalmente en el discurso de despedida que hizo Balbín en el entierro de Perón, habló de un amigo. Esta apertura hacia los partidos políticos es uno de los aspectos más importantes y una de las posibilidades que representaba el proceso electoral de 1973. Es el dejar de lado las diferencias, los odios, las antinomias, las persecuciones mutuas, porque persecuciones había habido desde el peronismo y desde el antiperonismo, y tratar de buscar las coincidencias. El restaurante Lino y este encuentro de Balbín representan eso, y también lo que a partir del 73 y hasta el cierre violento del Congreso por el golpe militar del 24 de marzo del 76, representó precisamente el Parlamento como un lugar de reunión, de conocimiento, de tratarse no como enemigos, y que jugó un papel que yo creo que no debe dejar de ser tenido en cuenta cuando pensamos en la restauración de la democracia de 1983. Algo de esos viejos conocimientos, que no eran tan antiguos, operaron en ese momento. Entonces, los actores del año 73 van a ser en parte los partidos políticos, y su figura más representativa, la del radical Balbín. Pero en ese clima de ideas de la época, la candidatura de Cámpora, la decisión de Perón de apoyar a Cámpora como candidato y de llevarlo, que fuera acompañado por una figura del conservadurismo popular, es una decisión que también va a tener un peso muy grande. ¿Por qué Cámpora? Porque, Perón lo dijo alguna vez, era alguien muy confiable en su primer gobierno, era alguien que siempre hacía lo que el general quería o lo que Evita quería. ¿Y por qué Lima? Porque Lima fue un político muy importante en la época de los conservadores, cercano a Rodolfo Moreno, un gobernador reformista de la provincia de Buenos Aires, el hombre fuerte de San Nicolás, y que se había acercado al peronismo tiempo antes. Incluso pudo haber habido un pacto Lima-Perón, pero Perón prefirió hacerlo con Frondizi en el año 58. Esta candidatura de Cámpora va a ser primero la de alguien que representa a Perón, pero debido a la presión de las juventudes revolucionarias de la tendencia peronista, de a poco Cámpora se va a convertir en un adversario interno de Perón, en un protagonista de la interna peronista, y a través de sus hijos, de la amistad de sus hijos con gente de la tendencia, va a ser alguien no confiable para Perón. Y esto va a provocar un desenlace muy rápido, unos meses más tarde. En cambio, yo diría que Lima nunca va a ser una persona de poco confiable para Perón. Eso es importante, aunque no hubiera sido peronista. La campaña del 73, esa breve campaña del verano del 73, es protagonizada por la juventud peronista. Es una campaña cuyo lema es, como ya dijimos, Cámpora al gobierno, Perón al poder, donde se recuerda permanentemente Evita,
pero la figura de la tercera mujer de Perón está oculta, está poco valorizada, y es una campaña de consignas violentas, montoneros, FARC, las distintas agrupaciones de la juventud peronista, sindical y universitaria, y muy poco espacio para el sindicalismo tradicional, que va a jugar un papel decisivo en la segunda campaña de ese año. O sea que el sindicalismo representado por la CGT de Rucci y sobre todo, en segundo lugar, paralelamente, por las 62 organizaciones y por Lorenzo Miguel, como jefe del sindicato más importante, que era lo que hoy es Moyano, es decir, Moyano representa el transporte, pero en esa época el metalúrgico era el gremio más poderoso. Y el choque se va a dar dentro de la interna radical, entre de la interna peronista, entre estas dos tendencias. La tendencia juvenil está emparentada con todos los movimientos de liberación, como se llamaban entonces, que existen en el mundo. Año 73, el modelo cubano está en su esplendor y también el sentimiento contra los Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Hay en Europa fuertes movimientos podríamos decir, de subversivos o de guerrilla urbana, sobre todo, la Baader-Meinhof, la banda que cuestiona la democracia alemana de la época y que la pone en riesgo, el movimiento irlandés que cuestiona la hegemonía británica en las islas, el ETA vasco, las brigadas rojas en Italia y las de extrema derecha. Es decir, hay distintos motivos para estar disconformes con el régimen. En la Argentina será la proscripción del peronismo y la presencia militar, pero en el resto del mundo hay distintos motivos. Los vecinos uruguayos tienen una democracia organizada y, sin embargo, en el año 73 es justamente el del ocaso, los primeros golpes para el movimiento Tupamaro, que ha surgido unos 4 años antes. Y es también el momento del derrocamiento del régimen de Salvador, del gobierno constitucional de Salvador Allende en Chile y un grave desafío para el MIR, que es el movimiento chileno, comparable a los movimientos argentinos de la guerrilla. Hay una idea de que Perón puede ser el hombre de la liberación, el Mao de los argentinos, que quizás sea conveniente hacer un Vietnam en la Argentina, y eso lo está pensando sobre todo el ERP, que ya tiene organizadas sus bases para empezar la guerrilla en Tucumán. Y hay también una muy baja valorización de la vida como valor. Es una característica de esa época. El derecho a la violencia, justificado por ideales políticos, está vigente en esa juventud y está desde luego vigente en quienes se van a encargar de reprimirlos. ¿Cuál era la expectativa que generaba Perón? ¿Y por qué lo dejan volver los militares? Perón genera la expectativa de que va a pacificar el país, de que el país va a quedar, tiene un único recurso para recuperar la paz, ya que los atentados han sido tremendos, le han costado la vida en un solo día al jefe de una multinacional más importante, a Salustro, y al jefe del ejército en Rosario, del segundo ejército en Rosario. Es decir, ha habido una situación de huelgas, de explosiones, del cordobazo, el mendozazo, el rosariazo. Todo eso ha creado una situación que los militares y el grupo que los apoya no pueden controlar, y entonces la idea es que Perón puede pacificarlos, y Perón, que ha jugado a 2 puntas, con un rostro estilo Mao y otro rostro con el Perón tradicional, ¿no es cierto?, la esperanza contra el comunismo, como lo fue en un principio, en 1946, acepta todo eso, juega con todos esos elementos, pone en marcha un vínculo también con la masonería, sobre todo con la masonería italiana, con la PDUE, restablece lazos con el radicalismo,
desde los viajes de Facundo Suárez a Madrid y otros, y se propone hacer lo que él siempre considera que es lo mejor en materia económica, que le viene en las épocas del ejemplo de Mussolini, el pacto social, el pacto de empresarios y empresarios nacionales con los sindicatos bajo el patronaje del Estado. Ese pacto social se va a concretar a poco de realizadas las elecciones y de asumir el nuevo gobierno el 25 de mayo de 1973. Fecha muy dramática porque ahí se ve, los militares son expulsados de la Plaza de Mayo, esa noche las cárceles son abiertas para que no haya un solo día, según dicen los que proponen esta medida de democracia republicana con presos políticos, y asume un gabinete que es mixto, es decir, están todas las corrientes de la interna peronista. El secretario privado y hombre de confianza de Perón, José López Rega, es el ministro de Bienestar Social, cargo creado en tiempos de Onganía. Y Gelbar, el hombre de confianza de Perón y hasta de su familia, ¿no es cierto?, para el tema económico, es el ministro de Economía. Y luego, en cargos que parecen importantes, como el de Interior, hay alguien que es simpatizante de la tendencia, Esteban Rigui. Y toda esa digamos, expectativa pacífica y optimista, que tiene cierta representación en los 2 meses que siguen, en las semanas que siguen, donde inclusive Ler propone alguna tregua, no hay tanta violencia, aunque siempre va a haber sistemáticamente asesinatos de un lado o de otro, eclosionan en Ezeiza, ¿no es cierto? Esa masacre de Ezeiza, que ha sido por algunos magnificada, otros dicen que no fue tan importante la matanza, pero de hecho mostró 2 rostros que no podían convivir, la izquierda y la derecha peronista. Y Perón no vaciló, ya vuelto al poder, vuelto al gobierno, vuelto al país, perdón, no vuelto al gobierno, sino vuelto al país, en organizar de modo indirecto. Perón jamás organizaba algo en forma directa, de modo indirecto, cómo sacarse de encima a este personaje. Lo había charlado unas semanas antes en Roma, nada menos que con Andriotti, un político de raza, a quien le había dicho que no se sentía seguro de que Cámpora fuera un hombre leal. Y entonces Andriotti le dijo, bueno, vaya y tome su lugar, ocupe su lugar. Yo creo que en torno al proceso de renuncia de Cámpora y de Lima, no sé si ya me pasé de... No. Hay varias cuestiones en discusión. Un sector, sobre todo a través de las interpretaciones de historiadores o de versiones afines al sector montoneros y a la juventud peronista, muy afirmados en testimonios de uno de los médicos de Perón, que era Jorge Tayana, hablan de un Perón que responde a su entorno íntimo, a su entorno familiar, a su mujer y a su secretario privado, y que es de alguna manera un hombre ya anciano, 78 años, con la salud muy debilitada, que tiene pocas horas de lucidez y que en realidad la que quiere ser presidenta y que quiere quedarse con el poder son Isabel y López Rega. Otra versión que creo yo es más creíble, apoyada en el testimonio de otros médicos de Perón, por ejemplo el doctor Cosio o el doctor Seara, que lo atendieron directamente porque Tayana no era el médico personal de Perón, pero los Cosio sí, y Seara lo atendió hasta el último momento, hasta que lo entubaron en el día de su fallecimiento. Dice que Perón era dueño de todos su voluntad,
y que manejaba las cosas. Hasta en el momento del entubamiento dijo algo, comentó, hizo algún comentario. Es decir, sus secretarios militares, con los cuales conversé, yo me acuerdo cuando escribí mi libro sobre Isabel Perón, decían lo mismo. Sí, a la tarde se fatigaba por razones de su mal estado de salud, que se fue evidenciando y manifestando en la medida que se le fue complicando más la situación. La renuncia de Cámpora, exigida en una reunión como consecuencia del mal manejo del regreso de Perón, del segundo regreso de Perón, que le impidió a él el lucimiento de llegar, de hablar, que tuvo que ser en forma semi-clandestina en otro aeropuerto, que no hubo ningún gran recibimiento en la Casa de Gobierno o en Ezeiza, y en el cual se sospechó que había habido un intento de atentado contra Perón. Por lo menos eso dijo quien era la persona de confianza de Perón en lo militar, que era el teniente coronel retirado Osinde. Si leemos los relatos montoneros, Osinde aparece como una figura de traidor. Si leemos textos como el de nuestro común amigo y colega Isidoro Ruiz Moreno sobre la Revolución Libertadora, vemos que uno de quienes más defendió a Perón hasta el final, en el 55, fue Osinde, por lo cual Perón le dio una enorme confianza cuando volvió a su segundo regreso. Esto desemboca, y ya ahora termino, en la nueva convocatoria de elecciones, cuyas características van a ser la fórmula Perón-Perón, después de descartar la fórmula Perón-Balbín, Perón-Cafiero, que quizás podía gustar a los sindicalistas, Perón-Cámpora, que era la que auspiciaba la tendencia. El triunfo de la fórmula Perón-Perón significa la fórmula del personalismo absoluto, un matrimonio en el poder. No va a ser un caso único, va a haber muchos otros casos, pero como es ocupando la presidencia y la vicepresidencia, es realmente algo notable. Una mujer sin experiencia política, muy hábil en lo personal, tan hábil que nunca quiere hablar con ningún historiador cuando se lo pida, lo cual es muy prudente, y un hombre realmente con un gran talento político, del cual seguimos hablando en este año 2019. El triunfo por el 62%, la amistad de Perón y Balbín, todo lo que pudo ver de haberse construido ese año, justamente en años en que otros países iniciaron un retorno a la democracia, porque en el 74 lo inicia Portugal, en el 75 lo inicia España, lo inicia Grecia por esos años, y fíjense qué continuidad hubo y qué posibilidades de mejorar una situación. Lo nuestro terminó el 24 de marzo del 76.